El bosque de los nahuales. Historia compartida por José de Jesús. Si alguien me hubiera contado lo que van a escuchar, pensaría que lo inventaron o que tiene mucha imaginación. Pero la siguiente historia me pasó a mí de primera mano cuando era pequeño y también a mi padre. Él ya falleció, pero ninguno de los dos pudo olvidar lo que nos sucedió aquella tarde de agosto. Me tocó nacer en una familia a la cual le costó mucho trabajo salir adelante. Mis padres eran hombres humildes del campo y además vivíamos en la sierra. Nuestra casa era la última del pueblo y quedaba rumbo a un camino que subía a un monte lleno de pinos. Poca gente se animaba a subir ahí, sobre todo porque se corría el rumor de que arriba había gente que les gustaba hacer cosas malas. Mi papá decía que lo que realmente pasaba era que algunos peleaban troncos de árboles para quitar la resina y luego venderla. O más en el fondo también cortaban árboles para vender la madera de forma ilegal. En este punto entra una tercera versión, la de mi abuelo José. Mi abuelito decía que realmente a ese lugar no entraba la gente porque una energía maligna los alejaba. Cuando yo le preguntaba de dónde venía esa energía, mi abuelo contestaba que eran los nahuales. Según mi abuelo, en el pueblo había mucha gente que aprendió a convertirse en algún tipo de animal. Otros hasta podían transformarse en varios animales, desde pequeños hasta grandes. El pueblo se resistió lo más que pudo al mestizaje y aunque no pudo evitarlo por completo, hasta el día de hoy la mayoría de la gente es indígena. Aclaro esto porque es muy importante que las tradiciones más antiguas se pasan de generación en generación. Mi abuelo decía que cuando él era pequeño muchos de sus amigos aprendieron a convertirse en perros, chivos o pájaros. La forma en que podían practicar esto sin que los demás se dieran cuenta era en las profundidades del monte en donde los pinos crecían altos y frondosos. A mí me daba igual la razón, pero no iba porque sabía que algo allá no andaba bien. Y como dice el dicho, la curiosidad mató al gato. El caso es que un buen día mi papá llegó a la casa con un perrito de raza pastor alemán. Se lo habían regalado y dijo que no quedaría mal tener un perro que nos sirviera de guardia. Al principio lo teníamos en la casa, pero como se la pasaba mordiendo todo, mi papá lo dejó en el patio. Los alrededores de la casa estaban cercados, pero no muy bien. A veces se rompía el mallado y no nos dábamos cuenta. Una mañana de agosto mi papá tuvo que salir al campo aunque estaba lloviendo. Cuando son épocas de lluvia en la sierra se siente más la humedad y al menos en ese tiempo algunos días llovía desde el amanecer hasta la noche. Ese fue uno de esos días donde la lluvia no paraba. Hacía falta de comida y mi papá tenía que salir al campo de cualquier manera. En cuanto salió y llamó al perro, este no salió. Estuvo gritando varias veces, pero el perro no aparecía por ninguna parte. En este punto mi papá y el perro al que le pusimos dólar ya eran muy unidos porque los dos se iban al campo. Mi papá me pidió que lo acompañara y le dije que sí. Nos pusimos unos impermeables y salimos a buscar al perro. De inmediato me di cuenta que las pisadas iban hacia el camino del monte. Me dio miedo decirle a mi papá, pero también estaba preocupado por el animalito. Así que al final le dije que seguramente Dólar se había ido al bosque. Era más o menos las 6 de la mañana y había muy poca luz debido a la lluvia. Mi papá dijo que lo buscáramos rápidamente y que seguramente no se había metido tan al fondo, ya que los cachorros no corren tan rápido. Total que estuvimos buscando por todo el camino hacia el monte, pero no lo veíamos. El cerro iba cuesta arriba y solamente podíamos ver la tierra frente a nosotros hasta que llegamos a la cima. Allá había un páramo y luego comenzaba la parte más espesa del bosque. Pensé que ahí encontraríamos al perro, pero lo que encontramos me dejó más impactado. Dice mi papá que hasta la piel se me puso como la de un muerto. Mi papá y yo vimos a una enorme serpiente de color negro que se arrastraba hacia la parte tupida del bosque. Les puedo jurar que no era una serpiente común y corriente. Ni siquiera las boas que a veces pasan en la tele llegan a ese tamaño. De verdad era enorme. Hasta me pareció más alta que mi padre. Este animal se arrastraba con la cabeza levantada hasta que se detuvo. Se movió lentamente hasta que giró la cabeza hacia nosotros. Jamás voy a olvidar sus ojos amarillos enormes y su boca abierta. Pensé que se iba a arrastrar hacia nosotros y que nos iba a atacar, pero no. La serpiente se quedó quieta y hasta me pareció que estaba asustada.
En un movimiento que duró apenas unos segundos, se agachó y se arrastró entre el paso hacia el lado opuesto de donde habíamos llegado. El ruido que hizo al arrastrarse me parecía que venía de abajo como si hiciera temblar la tierra. Ahí también vimos otra cosa. Un pájaro café salió volando entre los pinos y se perdió entre las nubes grises. Este pájaro tampoco era común. Parecía una especie de halcón, pero muy grande. Fácilmente le calculo 1,5 metros de punta de la ala a la otra. Mi papá me susurró que corriéramos hacia la casa. Dimos media vuelta y regresamos cerro abajo. Ni siquiera me importó que la tierra estuviera lodosa ni las piedras que se cruzaron en el camino. Lo único que quería era largarme de ahí y poner mi vida a salvo. Cuando llegamos, el perrito ya estaba en la casa con mi mamá. Años después, mi mamá me dijo que en esa ocasión ya estaba enojada porque tardamos mucho y le dimos prioridad a buscar al perro en vez de llevar comida. Pero al vernos tan asustados, se preocupó tanto que hasta el enojo se le pasó. Mi mamá no dudó en lo que vimos y nos preparó un té de tila para el susto. Luego de que mi abuelo José se enterara, nos reclamó que ya nos había dicho que en ese bosque había nahuales, y que seguramente esos dos animales monstruosos era la misma gente que se metía en el bosque. Yo no sé qué cosas eran, pero tampoco dudo que fueran nahuales. Simplemente es imposible que existan animales de ese tamaño. Todavía hoy, que ya soy adulto, a veces sueño con los ojos amarillos de esa serpiente, y créame que me pone los pelos de punta. Jamás volví a subir el monte y reforzamos las cercas. Como pueden imaginarse, es una experiencia que nunca voy a olvidar. La sirena mazateca, basado en una experiencia anónima. Cuentan en mi pueblo que hace mucho tiempo antes de que el ser humano descubriera el fuego y aprendiera a cultivar el maíz, la tierra se encontraba totalmente cubierta de agua. No era como ahora que se pueden ver valles, planicies y mesetas. El agua llegaba tan alto que de las montañas solamente se podían ver los picos. Cuando era así, además los seres humanos creados a imagen y semejanza de los dioses, que vagaban por la tierra buscando cómo alimentarse, también habían otras criaturas. Eran otro tipo de ser humano, que en lugar de caminar en dos piernas, tenían cola de pez y nadaban en las aguas más profundas. Así vivieron durante milenios conviviendo unos con los otros, hasta que de pronto, sin una razón aparente, las aguas comenzaron a descender. Las montañas empezaron a elevarse hasta los cielos y los valles aparecieron. Los animales que habitaban se fueron dispersando hasta lo más profundo de los océanos y de los mares actuales. Eso creen en mi pueblo y cuentan esto de generación en generación, pero no piensan que esto fue algo que en algún momento a alguien se le ocurrió, y ahí los demás lo creyeron y lo siguieron contando. Aquí en donde vivo, en San Agustín, Zaragoza, municipio de Huautla de Jiménez, existen las huellas de que estas criaturas fueron reales, y quien lo ve no podrá negar que es así por muy incrédulo que se diga. Los papás de nuestros abuelos cuentan que los momentos más importantes de su año bajaban hasta lo más profundo de la cueva, que es el lugar donde este ser habitó y donde los restos descansan. Aunque no se veía todo con claridad, se podía notar la forma de su cuerpo, y la forma en que éste comenzaba con una cabeza humana y terminaba con la cola de un pez. Pero sabían que así era como descansaba y debía mantenerse. Incluso se cuenta que un grupo de jóvenes adoraban estos restos, y a cambio les concedían el don de nadar en los ríos y de proveer de peces y abundante agua a toda la comunidad. Este conocimiento se ha mantenido entre los que habitan esta región, pero en la década de los años 50 del siglo pasado, sin saber exactamente cómo, un grupo de hombres provenientes de Estados Unidos de Europa llegaron al pueblo. Al parecer, el corresponsal de una revista de divulgación científica se enteró de que en esta zona era rica en fósiles, así que se dio la idea de encontrar algunos. Llegaron diciendo que llevaban tiempo investigando estos seres que ellos llamaban hidropitecos, o también conocidos como monos de agua, de los cuales habían encontrado restos de criaturas parecidas en los Alpes y que tenían unos 18 millones de años de antigüedad. Al principio creyeron que se trataba de algún mamífero como un manatí o una vaca marina, animales que tienen forma de pez y su cuerpo termina en forma de aleta caudal horizontal.
También en diferentes lugares de Francia se encontraron fósiles, evidencia de que no se trataba de ninguna especie marina o acuática conocida, ya que en la parte superior del cuerpo correspondía sin lugar a dudas con la de la especie humana. Siguiendo con estas investigaciones, se trasladaron a Estados Unidos buscando evidencia en otros sitios cubiertos por agua. Así siguieron rastros hasta que finalmente llegaron a nuestra región. Para poder comprobar la teoría de la existencia de estos seres que en nuestra cosmovisión también existieron hace mucho tiempo, necesitaban adentrarse en el sistema de cuevas que hay en la zona. De esta manera podrían hacer un registro y descubrir evidencias. Tan seguros se les veía de lo que pretendían encontrar que parecía que sabían de la existencia de nuestra sirena. Los extranjeros se hospedaron en la única posada que había en ese tiempo. Era evidente que ellos iban con una intención y una forma en ver las cosas de diferente a la nuestra. Llegaban para interrumpir los espíritus de las cuevas, así que la dueña del lugar en donde se quedarían les hizo una limpia para despejarlos de energías que pudieran resultar dañinas. Los hombres siempre se mostraron muy cooperativos y respetuosos en nuestras creencias, y también hacia toda manifestación de nuestra fe. Durante 3 meses estuvieron en la zona. Cuando visitaron la cueva en donde estaban los restos de nuestras sirenas, se quedaron impresionados, más que nada por las dimensiones y la energía que se percibía dentro de ella. No tenían mucho tiempo para contemplarla. El espacio mostraba signos de haber permanecido mucho tiempo bajo las aguas. Al fondo se apreciaba un gran cúmulo de rocas que llegaron ahí por algún derrumbe en algún momento de la historia. Cuando se introducieron y arrojaron la luz sobre una de las paredes, vieron ahí un cráneo y un brazo que sobresalían. Estaban fosilizados por el paso de miles y miles de años. Estuvieron trabajando durante 2 meses limpiando con dedicación y paciencia, hasta que fueron emergiendo otros rastros de la criatura. Emergió un torso, la columna parecía casi completa. De ahí de donde deberían verse los huesos de las piernas y los pies, había una cola que también culminaba con una aleta caudal. Una vez que descubrieron la mayor parte de la figura, confirmaron que se trataba de un ejemplar adulto y una hembra. El esqueleto presentaba pequeñas diferencias con los que habían encontrado en Europa. Para los exploradores todo iba muy bien. Habían encontrado lo que iban a buscar, pero en el pueblo empezó a sentirse el descontento de la gente. Muchos consideraban que se estaba profanando el sitio y lo que estaba resguardado, que no debían destapar ni meterse con aquello que reposa y descansa en armonía con lo demás. Muchos pensaron esto, pero nadie se atrevía a decir nada. Hubo una asamblea para ver qué era lo que estaba pasando, porque se estaba alterando el equilibrio en el cual reposaban sus antepasados. Al final acordaron que no era necesario que se hiciera, ni correr a los que había, ni tampoco dejarlos seguir. Los mismos espacios reclamarían su quietud y encontrarían el modo de volver a poner las cosas en su sitio. Y como si esto fuera un presagio, las noticias sobre la exploración de nuestra sirena nos hicieron esperar. Aquella expedición que había iniciado con tanto entusiasmo terminó en tragedia. Un 18 de junio se recuerda bien esta fecha en el pueblo. Un temblor muy fuerte sacudió todo el estado y provocó un derrumbe en el interior de la cueva. Este terminó sepultando 4 científicos y el mismo fósil de nuestra sirena. De alguna manera había vuelto al reposo. Y así permaneció por varias décadas hasta que la gente del pueblo se organizó para remover algunas rocas. Crearon un acceso por el cual se podía entrar. Ahora hay todo un proceso muy cuidadoso para que se pueda ver lo que queda de esta sirena, o también conocida como la diosa de las aguas por muchos años, ya que ha cuidado a nuestro pueblo de alguna manera. Hasta la fecha tenemos fe y así como le rendimos veneración, ella seguirá viendo por nosotros. Las vidas dobles, basado en una experiencia anónima. ¿Qué tal, querida comunidad de relatos de horror? Por razones personales me gustaría que mi experiencia fuera anónima. No es la primera vez que comparto algo que viví, ya que han pasado varias cosas, así que ahora les comparto las siguientes. Soy catedrático de una universidad de México.
Cuando por fin logré acomodarme en dicho campo, resulta que el primer día de labores llegué y el director me recibió de una manera muy amable y cálida. Incluso me dio esa impresión de que ya nos conocíamos. Esto no me resultó raro o incómodo, al contrario, me dio una gran satisfacción. Después me pidió que lo acompañara a tomar posesión de mi primer grupo de estudiantes. En cuanto puse el pie dentro del aula hubo un silencio total acompañado de miradas y rostros de asombro. Aproveché para caminar por todas las filas mientras daba mi presentación. De manera increíble noté que los muchachos parecían estatuas. No se movían, no hablaban, nada. Cabe mencionar que dicho escenario se repitió con los 4 grupos que me fueron asignados. De esta manera transcurrieron los días y las semanas. Para mí era como un sueño porque yo era el profesor más respetado, temido, reconocido, además de tener el mayor cumplimiento en labores por parte de los alumnos. Un mes y medio después decidí ir a la sala de los docentes, un espacio destinado para los profesores del campus. Estando ahí me puse a ver el retrato de mis compañeras y compañeros de trabajo, pero al observar el mío me di cuenta de que tenía otro nombre y apellido. Lo único que hice fue ir con el director para hacerlo notar. Cuando escuché lo que le dije con una sonrisa apenas visible, me aclaró que ese no era mi retrato, sino más bien el del profesor anterior. Nunca se supo nada de él, ni por qué se retiró, ni dónde estaba. Era un excelente profesor en toda la extensión de la palabra. No tengo idea de lo que pasó ahí, ni por qué éramos iguales físicamente, ni dónde está el profesor, pero sí me sentí bastante raro. Yo, que sabía la verdad, mantuve el secreto para seguir como iba, con ese respeto y admiración por parte de los demás. No cabe duda de que eso de tener una doble vida puede ser muy positivo. El segundo relato va de la siguiente manera. Un día como cualquier otro estaba paseando por el rumbo de Tlalpan al sur de la Ciudad de México. Todo marchaba con tranquilidad hasta el momento en que decidí entrar a un negocio donde vendían antojitos mexicanos. Tenía algo de hambre y al momento de entrar y saludar a las personas que estaban adentro me di cuenta que su expresión cambió a una de asombro. Las 3 mujeres que preparaban los antojitos no cabían de la sorpresa, al grado de que dejaron de hacer sus ocupaciones para mirarme. Lo más sorprendente para mí fue cuando pasó a ocupar una de las mesas y los demás comensales que antes estaban platicando y escuchaba el conjunto norteño que cantaba. Se quedaron de pronto callados e inmóviles con cara de espanto. No me quedó duda de que mi presencia estaba causando mucho terror. Sin embargo, yo no tenía la más remota idea de la razón. Cuando terminé de comer, pedí la cuenta y una de las señoras que atendía me contestó tartamudeando: No, no, no es nada, señor. Buen provecho y que tenga buen día. Esto fue demasiado extraño para mí, pero no le tomé importancia y solamente di las gracias y continué con mi camino. Después fui a una plaza para distraerme un rato y apenas puse un pie adentro del lugar, la gente se percató de mi presencia y se asustaron. Incluso el vigilante de seguridad se fue corriendo despavorido junto con otros que se dispersaron en distintos puntos de la plaza. Yo no daba crédito a lo que estaba sucediendo. Prácticamente me quedé con todo el lugar para mí y lo disfruté. Pude hacerlo con varios espacios sin ser molestado y mejor aún sin gastar un solo peso. En cuanto empezó a bajar el sol, me fui para moverme a la base de los microbuses. Una cuadra antes de llegar al paradero me di cuenta que en una de las paredes vecinas estaba un anuncio enorme que decía: Se busca a este peligroso delincuente al cual le apodan el vaquero. Después aparecía la foto del tipo y era idéntica a la mía. No estoy diciendo que nos parecíamos. No, era una copia fiel exacta a mí. Solo en ese momento me pudo caer el 20 de todo lo que me había pasado durante el día. Incluso al abordar el microbús, la poca gente que estaba esperando se fueron de ahí. El chofer estuvo muy nervioso todo el camino y al bajar no quiso cobrarme la tarifa. Para ser honesto, no quise aclarar nada. Simplemente disfruté una vez más los beneficios de ser 2 personas al mismo tiempo. Luego descendí de la unidad y me fui en metro lejos de la zona de Tlalpan. En mi tercer relato quiero contar algo que me sucedió hace varios años, cuando estaba cursando la primaria. Resulta que en ese momento no tenía más de 6 años de haber fallecido el actor de nombre Raúl Chato Padilla.
reconocido por su participación en un programa de Chespirito, donde interpretaba al licenciado Morales, al temible Bulldog y a Jaimito el cartero. En este punto ustedes se preguntarán qué tiene que ver con esto. Pues dio la casualidad de que al regresar de las vacaciones decembrinas, nuestra maestra, que era una persona de avanzada edad, se retiró por jubilación y duramos 2 semanas sin docente. Pasando este tiempo, el lunes siguiente entró la directora y nos dio la noticia de que para el martes ya tendríamos un nuevo maestro. A nosotros nos dio curiosidad saberlo porque durante años anteriores tuvimos solamente una maestra. Pero en fin, llegó el martes y cuando entró la directora nos pidió esperar en orden al nuevo profesor. Cuando hizo su aparición nos quedamos sorprendidos al ver que era idéntico a Raúl el Chato Padilla. Quienes lo ubican no me dejarán mentir cuando digo que era un señor con cara de pocos amigos, pero con una voz y personalidad imponente, sobre todo para nosotros que éramos unos pequeños. Recuerdo que hasta la fecha era un profesor que con una mirada, una seña, una palabra nos tenía quietos. Así pasaron 6 meses hasta concluir el ciclo escolar. El maestro no asistió a nuestra despedida. Lo que sí les puedo decir es que hasta el día de hoy llevo grabado aquel impactante día en el cual lo conocimos. Muchos hablan de las fallas en la Matrix y en la realidad. Para mí esta es la única explicación a todo lo que me ha pasado. ¿Cómo es posible que exista un profesor idéntico a mí en la misma escuela donde actualmente doy clases? ¿Cómo es posible que un delincuente buscado en Tlalpan fuera una copia fiel de mi cara y de mi cuerpo? Al grado de que la gente no dudó ni un segundo en que dicho hombre y yo éramos la misma persona. También creo que no fue una simple casualidad que mi profesor tuviera un parecido tan increíble con el difunto actor. Dicen que todos tenemos un doble por ahí regado en el mundo, pero yo me he topado más de uno en los mismos lugares donde voy en un día común y corriente. ¿Qué tan probable es todo esto? Han sido experiencias raras, pero quería compartirlas en caso de que alguien ha vivido algo semejante. Y más que nada para que estén enterados de que estas supuestas casualidades existen.